tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, efectivamente, Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de nuestro amigo Parménides de Elea, que tiene nombre de queso parmesano. Bueno, Parménides es un filósofo muy importante. Se lo considera como un presocrático, pero es gracioso porque algunos presocráticos o considerados presocráticos eran contemporáneos de Sócrates. Así que es una definición más que nada arbitraria que se basa en que compartían o no una manera de pensar con Sócrates y Platón, mejor dicho, como queriendo marcar un antes y un después. En el caso de Parménides resulta muy importante porque es el primer filósofo del que tenemos conocimiento dentro del mundo griego que se dedicó a pensar lo impensable. Se dedicó a poner ahí sobre la palestra la idea del ser, la idea de aquello que está cuando se acaba tu pensamiento. O sea, te pones a pensar en todas las cosas que existen, en todo lo que te pasa, en todo lo que sentís, en lo que no sentís, en lo que sos, en lo que no sos, en Dios, en el diablo, en todo. Y cuando te das cuenta que todo eso es pensamiento y que estás dando vueltas en una tautología infinita, diciendo las mismas cosas siempre, porque simplemente te empezás a dar cuenta que cuando buscas en un diccionario una palabra, la definición alude a otra, y esa otra a otra, y esa otra a otra, y cuando querés acordar, acabás llegando a la primera. Entonces, cuando notás eso, te empezás a hacer preguntas con respecto a qué habrá, si es que hay algo, más allá del pensamiento. Y esta pregunta es importante hacérsela porque ya le pasó a la gente en la época en que Freud hizo su aparición con su psicoanálisis. A él le tocaba tratar a mujeres que tenían lo que se llamaba histeria. Y esta histeria era nada menos que un conjunto de síntomas, así como de ansiedad, de tensión, pero que no respondían a ninguna, creo que se dice etiología, a ninguna conjunto de condiciones físicas que pudieran dar cuenta de por qué les pasaba esto. Entonces, como si ibas al médico y te decía, mire señora, usted está sana por completo. Y sí, pero tengo histeria, o sea, estoy nerviosa y me pasa esto y lo otro. Y bueno, no sé. Entonces, Freud empezó a sospechar que había algo más. Ya lo había propuesto Mesmer también, ¿no? Con su famoso magnetismo animal, que apelaba a algo más profundo, de lo que hablamos en algún programa. Pero Freud, bueno, lo estructuró un poco más y después Jung todavía más. Entonces, esta estructuración de lo no pensable, de lo que queda fuera de mi marco de conciencia, es empezar a abrirle la puerta a lo inconsciente, empezar a abrirle la puerta a la posibilidad de que exista algo que yo no estoy conociendo y que quizá no pueda conocer nunca. Por eso el inconsciente se llama inconsciente. O sea, el fin de la psicología
tanto psicoanalítica, freudiana como junguiana, no consiste en hacer consciente todo lo inconsciente, sino hacer consciente algunos o inteligir ahí un poquito algunos síntomas de lo inconsciente como para poder más o menos lograr una armonía en el funcionamiento. Pero, como bien decía Heráclito, otro gran filósofo, Heráclito de Éfeso, decía, a la naturaleza le gusta esconderse. Entonces, siempre lo inconsciente va a seguir siendo inconsciente, va a quedar ahí de fondo. Entonces, Parménides se dedicó a investigar esto. Fue el primer filósofo que en lugar de hablar de lo que había, de lo que se veía todos los días, empezó a hablar de lo que no se veía. Y era cosa difícil. Entonces estamos avanzando de la mano de Rafael, un filósofo italiano, vuelvo a recordar, no el cantante, que no tiene nada que ver con esto, sino un filósofo italiano que bueno, hay una agrupación llamada Ashram Vidya España, que es la que publica sus libros, que son espléndidos, son geniales. Sobre todo estos que trabajan el tema de Parménides, Platón, Orfeo, la cábala, la alquimia, esos son realmente fascinantes. Los recomiendo un montón. Este se titula Parménides sobre el ordenamiento de la naturaleza para una ascesis filosófica. Eso de ascesis filosófica, eso te rompe la cabeza directamente, porque eso es decir que la filosofía no es una especie de onanismo mental, sino que se trata de aplicarlo a la vida cotidiana. O sea, la gente dice, ese filósofo, debe estar todo el día colgado de sus ideas pensando. No, filósofo es el que lo vive realmente, es una ascesis, un sadhana. Entonces nos vamos a meter hoy directamente con el texto, ya no con la introducción que le hace muy bien hecha Rafael, que todavía continuaba, pero bueno, la vamos a dejar por ahí, cosa que si usted quiere adquirir el libro lo pueda leer por sí mismo. Pero ahora nos vamos a meter en el texto mismo de Parménides a ver si podemos desentrañar lo que nos quiere transmitir, ya que según nos explica Rafael, esto es una ascesis, esto es un camino, un jodos, un sadhana, un camino. Comienza con el proemio. El proemio es como una suerte de prólogo. Y el proemio de estos fragmentos, porque la obra parece que era más grande, pero nos llegó solamente estos fragmentos, que son poquitos, pero comparado con otros filósofos presocráticos o así llamados, nos llegó mucho más que los otros prácticamente nada. Este Parménides, le cuento así, a la pasada nació en Elea, pero vivió hacia el 500 a.C., más o menos, 500. Hace mucho tiempo, digamos. Digamos que en el 600 a.C. andaba por ahí el Buda, así que han sido épocas donde más de uno se puso a pensar acerca de estas cosas. El proemio es un poema. Un poema que, según nos decía Rafael, es la clave de todos los fragmentos que vienen. O sea, nos va a contar que esto no es simplemente una charla de amigos alrededor de una fogata, una noche de verano en un campamento. Esto es realmente un jodos, un camino, una ascesis, un sadhana. Y comienza diciendo así, fragmento 1. Las yeguas que me conducen conforme a mi voluntad me transportan tras haberme llevado hasta la vía que desvela muchos conocimientos. Hay unas yeguas, aparentemente, que lo conducen, pero conforme a su voluntad. O sea, no es que lo arrebatan, no es que vinieron un día y lo secuestraron a Parménides, no. Estamos hablando de algo que él voluntariamente, un proceso en el que voluntariamente colabora. El sadhana, el jodos, es un camino que uno voluntariamente decide hacer. Uno está preparado, como acuérdese que lo comparábamos con la película Matrix, donde lo llaman a Morfeo y le dicen, Morfeo, despierta, ¿no? Sigue el conejo blanco. Morfeo podría, Neo podría haber dicho, mira, no me interesa, déjame en paz, déjame vivir mi vida que me encanta. Pero no, Hidalgo Morfeo, Neo aceptó
voluntariamente. Él quería salir, él se sentía agobiado, se sentía asfixiado. No le convencía Matrix. Para él Matrix hacía agua por algún lado. Algo no cuadraba del todo. Entonces se trata de eso, lo que nos cuenta este proemio. Dice que Parménides estaba en un estado donde las yeguas, y fíjese, las yeguas, o sea, lo femenino, no dice los potrillos o los potros, lo femenino lo vino a buscar. Porque normalmente son las diosas las que te invitan a esa profundidad. Porque las diosas tienen la cualidad de, por un lado, que converjan los dos mundos. Porque lo masculino, en su aspecto cotidiano, diría Jung, es el animus, es la mente cotidiana, muy dura, muy rígida. Y en su aspecto padre celestial trascendental, es muy seco. En cambio, las yeguas son como una cosa intermedia, son la mamá, son la naturaleza, es el camino dulce, es la invitación agradable. Entonces nos está hablando de que las yeguas lo convocan a Parménides, es decir, quizá el yoga de la devoción, el bhakti yoga, quizá o sea, apelan a su corazón. Las yeguas, lo femenino, te tocan el corazón. Además, la yegua, el caballo, tiene que ver con energías así muy, muy potentes. O sea, el caballo no es una imagen de dulzura amable, como podríamos pensarnos en el perro fiel. El caballo es el caballo salvaje, ¿no? Que va con las crines al viento y que es indomable, ¿no? Que cuesta domarlo. Bueno, las yeguas me conducen conforme a mi voluntad, me transportan, o sea, lo llevan, lo están sacando de. Transportar es que te sacan de un lugar y te llevan a otro. No está quedándose en el mismo sitio. Tras haberme llevado hasta la vía que desvela muchos conocimientos. O sea, primero lo llevaron a la vía que desvela muchos conocimientos, y luego lo transportan hacia donde lo van a llevar ahora. Vamos a mirar unos comentarios a pie de página que hace el propio Rafael. Aquí dice, la verdad que propone la diosa ha de referirse a la del mundo inteligible, que es el mundo trascendental, de la luz, mientras que aquella de lo sensible pertenece a la doxa. Entonces, está hablando de que lo están invitando a aquello otro, es una invitación a trascender. Siempre dentro de nuestra mente hay una parte que tiende a aquello. Los hindúes le llaman el buddhi, los griegos le llamaban el nous. Es esa parte, es el espíritu. Acuérdense que Jesús decía que el espíritu era como el viento, que sopla por todas partes, pero uno no sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Eso es el espíritu. Es algo que no lo podés controlar, es algo brioso. Y eso te desvela muchos conocimientos. La vía que pertenece a la divinidad y lleva por todas las ciudades o por todas partes al hombre que sabe. O sea, la vía te abre las puertas de muchas opciones, ya lo hemos dicho. Es decir, cuando uno empieza a transitar estas comprensiones, las puede abordar desde distintas ramas o ángulos. Entonces está el que lo aborda desde la devoción, el que lo aborda desde el conocimiento, el que lo aborda desde la acción. En todas esas cosas se refleja. Dice, ahí me llevaron, en efecto, allí me condujeron diestras yeguas, arrastrando mi carro mientras unas doncellas indicaban la vía. Jodos. La doncella es como la virgen. La doncella es la chica que todavía no se ha casado, ¿no? Y la virgen siempre representa la pureza, ¿no? Como la Virgen María también, la que dice que sí, la que está abierta a. Entonces, fíjese, yeguas la llevaron hasta, pero luego las doncellas le indicaron el camino, ¿no? Ya hay una humanización. Primero es una fuerza de vida, las yeguas, una fuerza de vida que te dice, no puede ser esto. La vida cotidiana no puede ser todo, tiene que haber más, tiene que haber más. Es esa intuición fundamental de hay algo que me estoy perdiendo, hay algo que se me está escapando, hay más profundidad. Eso no es algo de la mente, eso no te lo dicen los potros o los potrillos, te lo dicen las yeguas,
te lo dicen los tuétanos, te lo dice lo más hondo de tu alma. Entonces, si escuchás ese llamado, Neo cuando escuchó el llamado, actuó dentro del mundo todavía de la Matrix. Abrió puertas, siguió a personas, aunque eran todos productos de la Matrix. De la misma manera, las yeguas son todavía ese producto que está en lo cotidiano, pero que te pueden llevar hasta el borde, ahí, hasta el límite. Entonces son diestras yeguas que arrastraron mi carro. El carro es el símil que usan en todas estas tradiciones como símbolo del ser vivo, ¿no? Porque acuérdese que, por ejemplo, en el Bhagavad Gita se habla de un carro tirado por caballos, que son los órganos de los sentidos, y el auriga, el que conduce el carro, es como el alma que tiene las riendas, y las riendas es la mente. Entonces se va jugando con la figura del carro, que también la retoma Platón, para definir al ser humano ante sus decisiones, a las distintas energías que lo llevan de aquí para allá. Entonces, estas yeguas arrastraron su carro, ¿no? O sea, arrastraron su totalidad, su mente, sus emociones, su cuerpo, lo van arrastrando. Y las doncellas indicaban la Jodos, la vía. O sea, la Jodos te la marca realmente esa parte tuya que dice sí, esa parte tuya que es como Virgen María. En los cubos del eje, ardiente, dice, rechinaba un silbido, pues era presionado por ambos lados por dos ruedas que giraban. Esta idea de un eje con dos ruedas tiene mucho que ver con el eje solsticial, ¿no? Del solsticio de verano y el de invierno, que son las dos puertas solsticiales que todos los antiguos, las tradiciones antiguas, manejaban. El Bhagavad Gita también, volviendo a eso, en la India, habla de las dos puertas. Cuando te morís, digamos, podés salir por la puerta de los ancestros o la puerta de los dioses, de los devas. Si vas hacia abajo, salís por la puerta de los pitris, de los ancestros, y dice el Bhagavad Gita, volvés a nacer. Pero si salís por arriba, la puerta de los devas, realmente no regresás. Las dos puertas son la puerta de Cáncer y Capricornio, ¿no? Los solsticios verano e invierno. Entonces, la vida es ese pulsar, ese pulular, ese alternar de estos dos polos, ¿no? A veces pesa mucho el polo de los ancestros, el polo de la ilusión, de Maya, y otras veces pesa el polo de aquello, de lo divino. Pero todo esto es un dinamismo grande. La vida se está moviendo entre estos dos polos continuamente. Por eso el eje, imagínese un eje central que atravesara la Tierra y las dos puertas en los dos extremos, Capricornio y Cáncer, serían como las dos ruedas por donde podés salir, y como esto está en un movimiento frenético, rechina, ¿no? Dice, pues era presionado por ambos lados por dos ruedas que giraban. Cuando las doncellas hijas del sol aumentaban la velocidad tras abandonar la morada de la noche, por la de la luz, dice, mientras se retiraban con las manos los velos de sus cabezas. Ahí está la puerta de las vías del día y de la noche, justamente lo que decimos, delimitada por un umbral y por un dintel de piedra, elevada en lo etéreo y afianzada con grandes batientes. Es como decir, ¿sabe qué es esto? Son las dos píldoras, la que le dio Morfeo a Neo, que le dijo la píldora azul, volvés a lo de siempre. Ese es el camino de los pitris, de los ancestros. Y la píldora roja, salís de la Matrix, o entras como le dijo, en el agujero del conejo de Alicia. De eso se trata. Esas son las dos vías. Por eso dice, delimitadas, dice, por un umbral y por un dintel de piedra, elevada en lo etéreo y afianzada con grandes batientes. O sea, las dos pastillas, las dos píldoras se notan muy bien. Son bien diferentes y son bien notorias. Son puertas que una vez que te metiste por ahí, ya tu vida cambia. De estos, dice, Dike, diosa
de la némesis custodia las llaves que con alternancia abren y cierran. Di que es la justicia divina, es la justicia, digamos el Dharma, podría ser, ¿no? El Dharma, o el Tao, ¿no? El fluir armónico de las cosas, eso es dique. Dique custodia las llaves que con alternancia abren y cierran, ¿no? Es decir, el Dharma es el fluir de las cosas, y el Dharma hace que a veces te toque llegar al punto donde dique te abre la puerta, pero quizá te la abre 5 minutos, 3 segundos, 1 hora. Decía don Juan de Castaneda que todos los días tenemos 1 centímetro cúbico de suerte, pero que el guerrero o el brujo está entrenado para atraparlo, mientras que el hombre común se lo pierde. Entonces, dique o el Dharma está ahí, no es que solamente para unos elegidos. Es como el dicho del Mahabharata, que quien se refugia en Dharma, Dharma lo cuida. Y quien va en contra del Dharma, Dharma te destruye. Entonces, Dique es la diosa de la némesis. Némesis es esa energía que busca también destruirte. O sea, si vas en contra de Dique, Dique te va a destruir. Si vas a favor de Dique, Dique te va a salvar. Si te opones al Dharma, al fluir de las cosas, el Dharma es el Tao. Entonces dicen los chinos que si quieres cortar leña y le das a la madera en contra de la veta, te va a costar 100 veces más. Pero si le das a favor de la veta, se parte en 1 segundo. Entonces, si estás en contra de Dique, y bueno, es una pelea, porque querés vivir una vida, como diría Heidegger, inauténtica. Pero si vivís una vida auténtica, vivís a favor de Dique, con lo cual todo fluye. Ella custodia las llaves que con alternancia abren y cierran. Las doncellas con suaves palabras persuadieron a la diosa para que sin vacilar abriese la puerta quitando la tranca. Entonces, ¿quiénes son las que persuadieron a la diosa? ¿Parménides mismo? No, las doncellas. ¿Qué eran las doncellas? Son el buddhi, esa parte bien sutil de la mente, no de la mente masculina, discursiva y dura, sino de esa parte muy dulce, muy sutil. Habíamos dado el ejemplo en la vez anterior de ese hombre que vivía en la frontera entre España y Portugal, ¿no? Ese es el que va a pedirle a la diosa que abra, al Dharma, que abra la puerta. Dice, y la puerta, al abrirse prontamente, creó una inmensa abertura de los batientes, haciendo girar sobre sus ejes los goznes de bronce, afianzado con herretes y pernos. Imagínese una puerta pesadísima tipo castillo. Desde aquí rápidamente a través de la puerta, las doncellas condujeron rectamente por el camino el carro y las yeguas. Entonces, don Juan también le decía a Castaneda que se podía aprovechar, él decía, cuando baja el sol o cuando está subiendo contra las montañas, vio que se va escondiendo hasta que queda un brillito súper pequeño, o al revés, cuando está saliendo el primer brillo. Él decía que si el guerrero se fija en eso, puede aprovechar el levantón de la tierra, decía. Es decir, que si estás pendiente a ese momento, puede ser ese momento un momento brecha. Y de eso es de lo que se ocupa, por ejemplo, el Vijnana Bhairava Tantra, que es un texto que tiene del Trikā, del Shaivismo de Cachemira, tiene 112 formas de hacer esto, justamente, de encontrar una brecha. 112 formas de que cuando se te abre la puerta, donde Dique te abre la puerta durante unos segundos, te puedas meter. Los musulmanes le llaman el barzaj, los cristianos le llaman el limbo, y los hindúes le llaman el antarbhava, y los budistas tibetanos el bardo, por ejemplo, ¿no? Entonces es el momento. Don Juan le llamaba el levantón de la tierra, o la brecha también, la brecha. La raja, le decía, la raja entre los mundos. Desde aquí, rápidamente a través de la puerta, las doncellas condujeron rectamente por el camino el carro y las yeguas, ¿no? Carro y las yeguas es la totalidad de lo que soy, mi cuerpo, mi mente, ¿no?
¿Quiénes lo conducen? Las doncellas, la parte más sutil. La diosa me recibió benévolamente. Cogió mi mano derecha con la suya y dirigiéndome la palabra me dijo: oh mancebo compañero, conducido por yeguas e inmortales cocheros, ¿no? Un poco como Cenicienta ahí con su carro y sus cocheros y todo eso. Mancebo lo llamó. Mancebo es como el amante, ¿no? Es el jovencito, ¿no? Que en capacidad de amar. Lo trató de, de enamorado, ¿no? Mire, para no estar diciendo una cosa por otra, vamos a buscar el significado exacto de mancebo, así no le digo cualquier cosa, pero estoy casi seguro que era ese. Persona joven, especialmente un hombre que ha dejado de ser niño, pero todavía no es adulto. Ese es el significado que pone aquí. Bien, sí. Entonces, ahí tenemos, un mancebo le habla de jovencito, ¿no? Yo diría que en edad de amar, le está diciendo, como diciendo, haciéndole un guiño como de amante, ¿no? Lo está tratando en esa calidad de que puedo estar unida a ti, ¿no? Podemos unirnos como el amado y la amada en el Cantar de los Cantares. Entonces le dice, oh mancebo compañero, porque le dice eso, compañero, no le está diciendo, oh Parménides, no. Oh mancebo compañero, está diciendo, siempre estuve contigo, somos uno, conducido por yeguas e inmortales cocheros. Dice, a nuestra morada llegas, dice, realégrate, que sinceramente, realégrate, me gustó esa expresión, realégrate. Es como volver a alegrarte, ¿no? Recupera la alegría, porque la alegría está ahí. Otra cosa es la felicidad, esta que encontramos cotidianamente, que es la felicidad de que qué contento estoy, me salió bien esto, y si me sale bien durante un tiempo largo, me llamo a mí mismo feliz. Si me sale mal, me llamo un infeliz. Pero esta alegría es una alegría distinta, es la alegría de la bienaventuranza. Vuelve a sentir ese gozo, realégrate, que ciertamente no es una adversa Moira quien te ha impulsado a recorrer esta vía, que está apartada del sendero que recorren los hombres. Como diciendo, recupera la alegría porque estás en un punto fantástico. No llegaste hasta acá por una maldición o por un error o porque te espera un destino terrible. Al revés, es buenísimo que te haya pasado esto, ¿no? Es como si Morfeo le dijera a Neo, una vez que lo sacó de la Matrix, le dice, realégrate. Esto es el mundo real. Antes no existías en un mundo real. Le está diciendo, esta vía que está apartada del sendero que recorren los hombres. ¿Se da cuenta? Es como cuando lo llevó a su nave al Nabucodonosor, al aerodeslizador y le dijo, esto es el mundo real, no el que vivías. El que vivías es el mundo de los hombres, el de la Matrix. Entonces por eso la diosa le dice que está apartada del sendero que recorren los hombres. Dice, no te trajo aquí una adversa Moira, sino lo que te trajo es Themis y Dike. Themis es como la ley y Dike es la justicia. Entonces podríamos entre las dos generar la idea del Dharma. Entonces es el Dharma el que te trajo aquí. Es decir, de alguna manera fuiste, como se dice, elegible, ¿no? Estuviste suficientemente en condiciones como para que la vida te trajera aquí. Porque ¿por qué Neo, por ejemplo? ¿Por qué Neo y no su vecino? Y bueno, porque Neo reunía las características, tenía inquietudes. Por eso es una vía iniciática. No es para cualquiera la bota de potro. O sea, usted está escuchando esto y puede que usted diga, no me interesa. Quiere decir que no está en este momento en armonía perfecta con el Dharma. Quizá mañana. Es preciso que comprendas todo, le dice la diosa. Tanto el corazón inestremecible de la verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales en las que no hay certeza verdadera. Esto es importantísimo, porque no le está diciendo, mira, llegaste
como si Morfeo le dice a Neo, llegaste al mundo real, ahora tenés que estudiar todo lo del mundo real. Lo de la Matrix ya está, es una etapa pasada, olvídala, no existe, no miremos más eso. No, al revés. ¿Se acuerda que lo metió de nuevo en la Matrix para mostrarle, para enseñarle los patrones que tenía, cómo funcionaba? Entonces le dijo, es preciso que comprendas todo, las dos cosas. Tanto el corazón inestremecible de la verdad bien redonda significa como un mandala perfecta, ¿no? Le está diciendo el ser. Es importante que entiendas, que lo comprendas, que comprendas el corazón inestremecible. O sea, esa verdad que no tiene cualidades humanas, que no tiene las miserias cotidianas, sino que es perfecta, armoniosa, redonda. Como también lo otro, dice, las opiniones de los mortales en las que no hay certeza verdadera, lo que Platón llama la doxa, ¿no? La opinión, o la pistis, las creencias, ¿no? Cuando yo digo, para mí esto es así y yo creo que tal otra cosa, o Dios es amor, todas esas expresiones que diría Don Juan la isla del Tonal, dice, Dique le está diciendo, lo tienes que conocer. No es que solamente tengas que conocer el nahual. No, el tonal también lo tenés que estudiar. Esto es importante porque en este error cae mucha gente que dice, ay, ahora estoy con la no dualidad y todo es maya, todo es ilusión y yo vivo en el ser. Y no, tenés que también estudiar el mundo cotidiano. El mundo cotidiano es importante y ahora lo vamos a ver. Sin embargo, dice, esto también debes aprender, que las cosas que aparecen, a ver, déjeme ver la palabra en griego acá, pues lo pone en alfabeto griego. Es docunta, no sé qué será docunta. Que las cosas que aparecen han de evaluarse correctamente, ¿no? Aparecer en latín, creo que es la raíz, se dice fantasía, ¿no? La fantasía viene de aparecer. No sé si eso proviene del latín o del griego, pero fantasía tiene que ver con aparecer, lo que se aparece, ¿no? El mundo de todos los días, por ejemplo, qué terrible, ¿viste las noticias de hoy? Bueno, así se me aparece el mundo. Aparecer y parecer se vinculan, es decir, a mí me parece que hoy es un mal día, ¿no? Así se me aparece a mí, por eso me parece. Es decir, es una fantasía, de ahí viene la idea de fantasma, una aparición, algo que no es real pero se te aparece así, así se te antoja, es como una ilusión, como maya, es maya. Hago un paréntesis, volviendo al plano de Maya justamente, para recordar que nuestro programa carece de sustento económico externo, la espada de Damocles. Por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo a través de escribirme a info@espadaweb.gmail.com, que es el correo del programa, y a través de ello le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o bien de la cuenta bancaria, para que pueda hacer un aporte, que puede ser pequeño, mediano, grande, el que usted pueda, y va a venir muy bien para lo que es la compra de libros y material electrónico que mejoran la calidad del programa y reponen materiales que se van desgastando. Desde ya, muchas gracias por ello. Ahora volvemos entonces. Estamos en el fragmento 2. Dice Ea, yo te diré, escucha y recibe mi revelación. Revelación es muthom o mithom, ¿no? Será como de, imagino como de mito, mizo o de misterio. ¿Cuáles son las vías de búsqueda, las únicas que se pueden recorrer? La una le va a hablar de las vías, ¿no? Le va a revelar, le va a mostrar algo que no sabe. Las vías, ¿cuáles son las vías? La una, ¿qué es y qué es, qué es y qué y no puede sino ser? ¿Qué es y qué y no puede sino ser? Es la vía de la persuasión. En efecto, dice, tiene que ver con aletheia, ¿no? La verdad. Sigue a la verdad. En efecto, dice, sigue a la verdad. La otra, ahora lo aclaramos, que no es
y que es necesario que no sea, esta, como te diré, es una vía que no se puede conocer. En efecto, no podrás conocer lo que no es porque no es posible ni lo puedes expresar. Entonces, está la vía de lo que es y la vía de lo que no es. ¿Qué es para Parménides lo que es el ser? ¿No? Digamos, el mundo real dentro de Matrix, de la película Matrix. ¿Qué es lo que no es? Bueno, lo que no es la ilusión. Y esa ilusión, dice, no lo podés conocer porque directamente es ilusoria, o sea, no tiene sentido. Aquí comenta Rafael, dice, lo que es, para ser tal, ha de encontrarse fuera del tiempo, espacio, causa. Acuérdese, Brahman, el ser, el ente, algo que aparece y desaparece, que ahora es y más tarde ya no es, no puede considerarse real, o sea, lo otro. Puede solo definirse como fenómeno, apariencia, desprovisto de aceidad. Esta verdad suprema está fuera de todo pensamiento dianoético. El pensamiento dianoético es el de todos los días, el cotidiano. No necesita demostración alguna. El ser es y no puede sino ser. Y no se puede añadir nada. Otros caminos, dice, son insostenibles. También el Rishi Gaudapada, maestro del maestro de Shankara, dice lo mismo. Existe solo una vía, una realidad suprema, el Brahman no nacido. Más allá de toda posibilidad de categorizar que la mente empírica es capaz de conceptualizar, todo lo demás es apariencia, fenómeno. Estos primeros fragmentos son la síntesis de todo el poema. O sea, acá te resume Parménides todo lo que va a venir. Lo que te dice básicamente es, hay dos realidades, la que es y la que es falsa, así de simple. Entonces es como si Morfeo le dijera a Neo, acá hay dos cosas, el mundo real y la Matrix. Matrix no es real. ¿Por qué no es real? No porque no exista, existir existe. El tema es que es una simulación, así le llaman en la película. Es una puesta en escena. ¿Por qué no es real nuestro mundo cotidiano? Esto que vivimos cada día. Lo que te está diciendo es que cuando vos le pones nombres a las cosas, porque se te ocurrieron a vos, por ejemplo, decir, no sé, esta mesa es una porquería, ¿no? Esa definición de, primero de mesa, tiene que ver con el idioma castellano, tiene que ver con que usamos esto como, y le llamamos mesa porque cumple una función determinada, mientras que en otra cultura que no usan mesas, no tiene ningún sentido la palabra mesa, y esto no lo verían como una mesa, lo verían como otra cosa. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que esto no es que sea una mesa, es para nosotros una mesa. Y además, es una porquería o es horrible, depende de quién la mire. A otro le puede parecer la mejor mesa y puede pagar $1.000.000, ¿no? Como los cuadros de Van Gogh, que en la época de él los vendía a 2 pesos para poder comer, nadie le daba nada por sus cuadros y hoy en día valen millones de dólares. Entonces, ¿son valiosos los cuadros de Van Gogh? Y depende en qué época y para quién. Entonces, esa condición de relatividad, de que todo es relativo, depende para qué. Yo digo, estoy deprimido y ahora empiezo a ver las cosas de otra manera y ya no estoy más deprimido. Estaba deprimido porque las veía de una manera determinada. Por lo tanto, la depresión no era algo permanente ni real. Era algo que dependía de tantos factores. Entonces, todo lo que sea partes interaccionando y por lo tanto susceptible de cambiar no es el ser. El ser es esa aletheia, ¿no? Aquella otra cosa que está más allá de toda esta discusión de palabras. Entonces, por eso Parménides dice, las dos vías son, o los dos modos de ver la vida, el que es y que no puede sino ser, y el que no es y no es necesario, y es necesario que no sea. O sea, lo que es y lo que no es, no es. O sea, si vos me decís, sí, porque a mí me duele la cabeza porque estoy tenso. Todo eso no es. Parménides te diría eso, ¿sabes qué es? Son todas palabras que te inventás y te lo crees y se lo contás a tus amigos y tus amigos te lo repiten y más te lo crees y entonces acabás pensando que tenés una cuestión y en realidad si te fueras a otra cultura donde eso no tuviera sentido, no tendrías esos síntomas ni ninguna de esas cosas. Entonces, eso es lo que no es.
Por eso le dice la diosa Parménides, en efecto, no podrás conocer lo que no es, porque no es posible, ni tampoco lo puedes expresar, o sea, no lo puedes manifestar, porque no es. O sea, expresar lo que no es sería como que yo le diga, por ejemplo, mire, así, fíjese, que le diga algo así. La razón por la cual existe la depresión es porque la neurosis actual ha llegado a categorías impensables. Es terrible ver cómo la sociedad capitalista neoliberal moderna lleva a los individuos al paroxismo del esfuerzo por alcanzar una comprensión trascendente. ¿Se da cuenta? Toda esa especie de cháchara son palabras que las construimos, que creamos realidades, creamos conceptos, ¿no? Hablar de neoliberalismo, de capitalismo, de ideales, del ser humano, del concepto humanidad, la sensación de que vamos a alguna parte, todo eso son elaboraciones, pero que son contingentes, o sea, que a mí me conviene usarlas si las uso, pero otro no usa esas, usa otras. Si voy a la China maoísta, va a ser distinto a ir a, no sé, a los Sioux de Norteamérica. Son perspectivas totalmente distintas. Cambia el mundo, cambia el paradigma. Por lo tanto, si cambian los paradigmas, eso no puede ser real. Lo real tiene que estar en otra parte, dice Parménides. En efecto, dice en el fragmento 3, lo mismo es pensar, o sea, conocer, y ser lo que se ha pensado. Lo mismo es pensar y ser lo que se ha pensado. Vamos a ver qué nos comenta acá. Hay un comentario pequeñito que hace Rafael. Dice, Plotino, refiriéndose a Parménides, hemos hablado ya de Plotino, dice, pensar y ser son lo mismo. Por otra parte, de no existir el ser, tampoco existiría el pensamiento, pues éste encuentra su razón de ser en el ser. Pero el ser, al ser completo en su plenitud, está más allá del pensamiento mismo. Si para poder ser el ser tuviese que perseguir al pensamiento, que es movimiento, caería en la necesidad. Fíjese que es como una especie de juego de palabras, a su vez, porque cuando usted intenta hablar de cosas de las que no se puede hablar, empieza a darle así vueltas lingüísticas que suenan a veces hasta muy graciosas. Lo que está diciendo es lo que habíamos hablado en el programa anterior, que si tomemos el ejemplo del tipo que vive en la frontera entre España y Portugal, ¿no? Tiene su casa ahí, justo ahí. Ese es como el Budi, eso es el Nus, eso es las doncellas, están ahí en el borde, están contemplando a Portugal, ¿no? Supongamos que Portugal es este ser, es lo que no tiene, lo desconocido. La única manera que tenemos de comprender aquello es mediante el castellano, mediante lo que se habla en España. La única forma de entender el mundo portugués es con el español, con el castellano, porque es lo único que tenemos. Pero la razón por la que vamos a poder entender al portugués es porque de alguna manera el portugués y el español son lenguajes, comparten algo en común. Entonces, la razón por la cual yo de alguna manera puedo intuir o representar, aunque sea de formas distorsionadas en mi pensamiento, algo de lo que es el ser, que en realidad no lo puedo representar, pero la razón por la que yo puedo ejercitar esta habilidad de intuir algo de aquello es porque compartimos una esencia. Que eso ya lo hablamos. Por eso el ser humano busca asimilarse, parecerse al ser. Porque sabe, es como cuando un hijo sabe que ese es su padre. ¿Y por qué? Porque comparten algo en común y lo siente en lo profundo. Hay una gran distancia entre ambos. El hijo mide, no sé, 40 centímetros de altura y el padre mide 1,70 m. El padre ya tiene una mente desarrollada y tiene una carrera y tiene una inserción social y el niño no. Pero en el fondo la razón por la que el niño siente ahí una resonancia es porque tiene algo en común con ese padre. Entonces lo que nos está diciendo es que cada vez que ejercemos el pensamiento, algo tiene de aquello, ¿no? Entonces, en efecto, lo mismo es pensar y ser lo que se ha pensado. Es decir, el ejercicio del pensamiento es aquello.
pero no el contenido del pensamiento, porque yo puedo pensar en que soy mala persona, buena persona, inteligente o tonto, y ahí ya estoy dentro de las opiniones. Pero en el pensamiento en sí, ese pensamiento no puede venir de ninguna otra parte más que del ser. O sea, es una expresión del ser en tal caso. En el fragmento 4 dice, observa con la intuición no ética, porque si no, fíjese que, ¿qué sentido tendría que aparezca Parménides? Lo único que habría sería un libro en blanco y silencio absoluto. Pero no, a nosotros no nos interesa eso, porque somos seres humanos. Todo lo nuestro es antropología. O sea, todo lo nuestro es un discurso del antropos, un discurso del hombre, desde el hombre, ¿no? Y a través del hombre, porque somos hombres, somos personas, somos humanos. Entonces, como bien decía Feuerbach, un detractor del cristianismo, decía, toda teología es antropología. Y bueno, se trata de que yo tengo que captar a lo divino, aunque mi mente no llegue, como decía Shankara, aquello, Brahman, es desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Igualmente, nosotros sentimos que nuestra tarea de vida es acercarnos a eso. Parece ser nuestro destino, nuestro telos, ¿no? Nuestro propósito. Lo sentimos como un ananqué, como una necesidad. Pero dice, observa con la intuición no ética. No le dice a Parménides, vale, toma este libro y ponete a estudiar acerca del ser. O no sé, hacete un dibujito. No, le dice intuición no ética. Acuérdese que lo dianoético es todo lo que son opiniones, pensamientos. Yo soy bueno, yo soy malo, Dios es grande, Dios es blanco, Dios es negro, Dios es mujer. Todo eso es opiniones. No le dice que use eso a Parménides, le dice que use otra cosa. La intuición no ética. Ese tipo que está con su casita en la frontera entre España y Portugal, a ese nos dice Dique que apelemos, que vayamos a ese y le digamos, ¿qué es lo que oís? ¿Qué es lo que ves? Y aunque el tipo no nos pueda decodificar lo que está viendo, aunque sea nos va a decir qué ve. Veo portugueses, como decía el de Sexto Sentido, veo gente muerta. Bueno, veo portugueses, diría el tipo. Bueno, eso es la intuición no ética. Cuando usted se pone a meditar o no meditando, estando en la vida cotidiana, la intuición no ética es esa brecha, pero no es una brecha que venga con un razonamiento tipo manual de uso. No, es simplemente una percepción directa, ¿no? Justamente creo que se decía un aparoxia, una percepción directa. Dice, observa con la intuición no ética cómo cosas ausentes en realidad están igualmente presentes. Y acá la palabra que usa es apeonta. Apeonta. O quizás un diptongo y es aponta. No creo, apeonta. ¿Qué quiere decir? Observa con la intuición no ética como cosas ausentes en realidad están igualmente presentes. ¿Sabe a qué suena eso? A mí por lo menos me suena a Pablo de Tarso diciendo la fe es la certeza de las cosas no vistas. La intuición no ética es la fe. Intuición no ética es acercarte al tipo que vive ahí en la frontera y escuchar lo que te cuenta de algo que ni él sabe qué es, pero él por lo menos está más afinado con escuchar a los portugueses más que uno que vive en el centro de España, por ejemplo. Entonces anda al tipo a escuchar lo que te cuenta y te va a hablar de cosas ausentes, es decir, de cosas que para vos no existen, los portugueses, por ejemplo, pero que sí están ahí, pero que están igualmente presentes. De hecho, dice, no podrás dividir el ser toon, el ser toon. Entonces sería, sí, si el ser es toon y es un diptongo con eo, entonces aquí también tiene que ser aponta. Bien, entonces no podrás dividir el ser toon de la conexión con el ser. Ontos, de la conexión con el ser mismo. Entonces, no podrás dividir el ser, toón, de la conexión con el ser,
ontos mismo, ni en una completa disolución cósmica, ni cuando se condensa. O sea, te estás diciendo, sos un hombre, nunca vas a percibir a los portugueses directamente. Siempre los vas a percibir traducido en tu idioma, en el castellano. Nunca los vas a poder ver por lo que son, porque no sos un portugués, sos un español. Entonces esto es lo mismo. Dice, no podrás dividir el ser, toón, no lo podés percibir. Ah, eso es el ser, ahí está, puro, limpio. La gente que dice, ay, yo con la no dualidad, yo solo Brahman, yo percibo, tuve el otro día en meditación la experiencia del ser. No, no podés tener la experiencia del ser. Dice, porque la vas a tener siempre con la mediación de la conexión con el ser. Ontos mismo. O sea, con la conexión sí, pero no lo podés ver en sí, per se, no. Porque lo único que podría ver al ser es el ser mismo. Y el ser no ve. Así que nadie ve al ser. Como bien dice una de las cartas paulinas que dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Dice, pero fíjese, ni en una completa disolución cósmica, imagínese que se disuelve todo, usted, yo, todos nos disolvemos, la Matrix se apaga y queda todo reposando, tampoco lo podés ver, porque sencillamente no vas a estar, así de simple. Si estás, lo ves mediado por vos, y si no estás, no estás. Ni cuando se condensa otra vez, estás, por lo tanto si estás, lo ves mediado, o sea que siempre... como decía Alan Watts, vemos la vida a través del espejo retrovisor de un coche, ¿no? O sea, nunca la vemos en sí, no vemos al ser, lo vemos a través de ciertos filtros, ciertas explicaciones. Fragmento 5. Irrelevante es para mí el punto de partida, dice, pues allí volveré de nuevo. A ver qué nos comenta acá ¿cómo se dice? Rafael. El punto al que hay que llegar es el mismo que el de partida, dice. Los ciclos cósmicos tienen un tiempo circular, no lineal. Cada instante es una salida y una llegada. Alfa y omega coinciden. ¿Se acuerda que Cristo decía en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega? Entonces, se trata de... espera que se me cerró. Acá. El alfa y el omega. Se trata de que todo es ahora. Irrelevante es para mí el punto de partida, dice Dike, pues allí volveré de nuevo. Es decir, todo es ahora siempre. Da igual. Entonces hay gente que dice, pero yo llevo 30 años y todavía no desperté. El otro, en cambio, ya despertó antes que yo. Dese cuenta, si alguien dentro de Matrix dice, yo ya soy un viejo y todavía no desperté, da igual. Si que seas viejo en Matrix, es en Matrix, no en el mundo real. En el mundo real quizás desperté y tenés 10 años. O sea que da igual lo que pase en Matrix. Puede venir el apocalipsis, podés reencarnar 25 veces, porque es Matrix. Entonces, reencarnes, no reencarnes, te atropelle un coche, estés parapléjico, entres en coma o vuelvas a salir, siempre va a ser Matrix. Siempre va a ser un sueño. Es como si yo me voy a dormir y tengo un sueño y digo, no, yo tenía que llegar hasta tal lugar y no logré llegar. Y alguien me va a decir, da igual. Si igual siempre estás en el mismo punto, ¿no te das cuenta? Estás en tu cama durmiendo. Hagas lo que hagas. Es irrelevante. Entonces, está queriendo decir todo esto de que, alguna vez yo llegaré a despertar. Por eso esa idea de los cristianos de que la voluntad divina, que sea la voluntad divina. Cuando quiera Dios me despierta y me lleva con Él y me da la capacidad, la gracia de comprender, o si Dios quiere me mantiene a mí en una depresión absoluta y en una oscuridad, como le pasó a Teresita de Lisieux, a Teresa de Calcuta, que entraron en unas sequedades que no sentían ni en la presencia divina en nada. Da todo igual. Si todo es para el ser, todo es ahora. No hay tiempo, ¿no? O sea, no, y si no llego, ¿cuánto me faltará? No he comprendido, no he resuelto cosas. Da igual, es un sueño, no existe. O sea, no tiene, sí existe, pero no tiene consistencia, es ilusorio, es maya. Eso quita un montón de presión.
esta presión de que tengo que hacer más cosas dentro de Matrix, respirar con el pranayama tal para que... No, ¿se acuerda cuando Morfeo le dice a Neo, cuando están peleando, le dice, ¿qué estás agitado? Dice, ¿te falta el aire? ¿Qué crees, que respiras aire aquí? Como diciendo, ¿qué te crees? ¿Que porque respires de una manera determinada o hagas el mantra tal o vas a alcanzar el ser más fácil? Si esto es Matrix, da igual lo que hagas. El tema es comprender y punto. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Estamos en el fragmento 5 y continuaremos en la siguiente. Estamos en la parte del poema, donde Dike conversa con Parménides y después ya Parménides va emitiendo sus aforismos. Antes de despedirnos, les recuerdo que está mi libro Sadhana al Camino Interior en Amazon en papel y en digital. También están los cursos que doy. Si quiere comunicarse a infoespadaweb@gmail.com para recibir información. Cursos como por ejemplo astrología, tarot, oráculo Lenormand, cartomancia, cursos a medida, luego cursos que tienen que ver con el estudio de algún libro que usted quiera profundizar conmigo, o bien también está el reordenamiento vital, que son sesiones donde trabajamos temas ya de índole personal del consultante, no de mi parte dando consejos, sino a través de preguntas, a través de ir ayudando a explayar, a explicar, a sacar a luz lo que sucede para que se pueda resolver mucho más fácilmente. Bueno, nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va, vamos a poner nuestra cortina, ya la tenemos aquí, que hizo Daniel Canelo Soria, que es un genio, está trabajando en las nuevas cuñas también. Si quiere comunicarse con él, el correo es danielcanelosoria@gmail.com, muy fácil, y le pide que le haga algún trabajo en audio, que él a eso se dedica y le sale muy bien. Ahí va, ahí va. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.